Apreciados auditores, es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico en este martes 5 de agosto. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Juan 15:5, que está en el entorno de lo que vamos a conversar esta semana, dice, Juan 15:5, ¿sí? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oye, ¿sabes? Estaba pensando en algo que ocurre en los deportes, todos los deportes tienen un campeón. Llegar allí, llegar al primer lugar, no cuesta tanto como permanecer en el primer lugar. Creo que lo más difícil es permanecer en el primer lugar. Bueno, creo que debemos pensar en esto en relación con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le conocemos, cuando le aceptamos, cuando caminamos junto a Él, estamos en buen camino. Pero el asunto es permanecer en Cristo. Tú acabas de leer un texto que precisamente creo que nos da la clave. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separado de mí nada podéis hacer. Creo que es algo que debemos tenerlo muy claro en nuestra mente. Separado de nuestro Señor Jesucristo no podemos hacer nada bueno. Ahora fíjate que interesante, porque cuando uno busca el diccionario, la palabra permanecer la define como mantenerse sin cambios en un mismo lugar, estado o condición. Bueno, ratifica lo que Jesús está diciendo en el concepto de que ustedes deben mantenerse sin cambios. Debe estar en el mismo lugar, en estado o en condición. Pero en este caso yo creo que eso de mantenerse sin cambio, yo creo que siempre vamos a tener que ir cambiando para mejor, pero siempre mirando a nuestro modelo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creo que en el momento en que nosotros nos convertimos a Él, los cambios suceden automáticamente y ya nosotros quedamos a la par con Él. Creo que en cuanto a eso debemos ir cambiando, pero debemos permanecer a su lado, debemos permanecer con Él y contemplándolo a Él, para que esos cambios se vayan produciendo en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en fin, en todo. Claro, exactamente, porque mira lo que dice acá Juan 15:4 en adelante, que usted lo lea todo el texto hasta el versículo 10. Él habla de permanecer en mí y yo en vosotros, dice, y aquí toma el ejemplo de la vid, del pámpano, ese. Como el pámpano no puede llevar fruto, no lo puede hacer, entienda usted, y lo entiendo yo, quiero entenderlo así. No puedo llevar fruto por mí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Y fíjate, el verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjate, si permaneces en mí y mis palabras permanecen. O sea, ya no vamos a hablar nuestras propias palabras, sino la palabra de Él. Y si decimos la palabra de Él, creo que hay algo que vamos a desechar, que no es fácil, la mentira. Porque a veces mentimos sin ninguna necesidad. Mentiritas chicas, mentiritas piadosas, mentiritas blancas, mentiritas, le ponemos cualquier apellido, pero mentimos. Seguimos mintiendo igual. Exactamente. Se produce, la verdad que necesitamos del Espíritu Santo para que nosotros permanezcamos, porque ¿te acuerdas que una vez habíamos hablado de este concepto del pámpano, que una vez que se saca de la mata misma, de la vid, ¿no es cierto?, se seca y no sirve para nada en realidad, claro, no sirve absolutamente para nada. O sea, la función del para pámpano va a servir siempre que esté tomado o pegadito a la base, y en este caso el cristiano, si sale de Cristo, en realidad no sirve para ser quemado, quizás para dar calor para un momento, no sé, pero no es el deseo de Cristo que de eso seamos nosotros, sino que permanezcamos, porque permaneciendo en ese estado de relación con Él, entonces se producen los frutos del Espíritu, y va creciendo, salen las hojitas verdes, ¿no es cierto?, salen otros renuevos, sale el racimo con la uva que da su fruto. O sea, ¿cómo uno puede tomar estos ejemplos de Cristo, de la vid, y aplicarlos a nuestra vida espiritual? Fíjate el verso 10 del mismo texto que estamos leyendo de Juan 15. El verso 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
son cosas que tenemos que considerar. Tenemos que saber qué es lo que nos ayude a permanecer en Cristo. Y es importantísimo el permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque ya lo leímos. Separado de mí nada podéis hacer. Nosotros podemos hacerle mucho empeño. Podemos poner todo de nuestra parte, pero finalmente vamos a caer nuevamente y nos vamos a desanimar. No es posible, no se puede. ¿Por qué? Claro, separado del Señor Jesús es imposible, no se puede. Pero con Él, ahí está el secreto. Cuando nosotros permanecemos en el Señor Jesús, entonces sí esto se hace posible, porque Él lo hace posible. Quizá volviendo a tomar el ejemplo de los niños, ¿no es cierto? Cuando nacen, los niños necesitan depender mucho de la madre. Y ese alimento es tan perfecto, tan puro, tan bueno, ¿no es cierto?, que tiene todo lo que necesita el niño para crecer. Así lo ha dispuesto Dios. Ahora imagínate por un momento a un niño que se le dé un alimento que no corresponde. Yo creo que ahora hay que hacer la asociación a la vida espiritual. Dios ha dicho, ustedes permanecen en mí. Tú acabas de leer el texto del versículo 10 donde dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mí. O sea, hay una acción que uno debe hacer una vez que se produce ese nuevo nacimiento en la persona. Buscar las enseñanzas de Jesús, ir hacia allá, ¿no es cierto?, estudiar su palabra. Y de hecho vamos a ver en algunos de estos días también el concepto de oración que debe estar presente. El permanecer en Cristo conlleva todas estas cosas. Si no las hacemos, estamos fuera. Ahora fíjate, por otro lado, el enemigo siempre ha tratado de hacer que nos independicemos. ¿Recuerdas tú lo que le dijo a Eva? Comenzando desde allí, ya empezó tratando de independizarla. Le dice que sabe Dios que el día que comiere del fruto, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahora, si yo soy como Dios, ¿qué necesidad tengo de depender de Dios? Yo me independizo. Yo no necesito a Dios. Entonces, lo llevó, mira, si tú no necesitas de Dios, basta con que tú comas del fruto y tú vas a ser como Dios. Él por eso que seguramente no quiere que comas fruto, porque Él no quiere que tú seas como Él. ¿Eh? Y de ahí en adelante el hombre ha seguido los consejos del enemigo. Porque hoy día, sin ir más lejos, hoy día el hombre ha logrado algunos avances en tecnología, en la ciencia, y ya cree que ya es demasiado grande para andar tomado de la mano. Entonces se suelta de la mano de Dios y decide caminar solo. Y tenemos que mirar el mundo como está para ver los resultados solamente. Ahora, pensando en eso mismo que tú estás hablando, este concepto de permanecer, ¿no es cierto?, en Él, no se secará, de alguna manera dice que esta afirmación refuta un engaño que quizás algunos cristianos llevan adelante y lo predican incluso. El que es salvo en Jesús ya es salvo para siempre y no puede perderse. Este es un engaño solapado que ha puesto Satanás, porque el concepto de permanecer es una acción constante, no es el momento. Yo me pegué a Jesús y ahora puedo hacer lo que quiero, soltarlo y fíjate, no solamente constante, sino también consciente, porque yo tengo que poner también algo de mí, tengo que poner la voluntad. El Señor quiere, pero si yo soy el que me separo, ¿eh? Entonces eso no tiene mérito lógicamente, pero tengo que ser consciente de que allí yo estoy utilizando mi libre albedrío. Pídele al Señor que lo acompañe para permanecer en Cristo. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que le impiden permanecer constantemente unido a Cristo? ¿Qué pasos puede dar a fin de superarlos o eliminarlos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.